Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales de primer año. El tema de hoy, medición del calor. Uno de los temas incluidos dentro de la unidad número 4 llamada la termodinámica. Y dentro de la termodinámica estamos hablando de lo que es la ley cero. Recordando que la ley cero fue llamada así porque fue formulada después de la primera y la segunda ley. Y la ley cero se enuncia así. Si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces los primeros dos sistemas se encuentran en equilibrio térmico. Esto no quiere decir que la ley cero establece que si dos o más cuerpos de diferentes temperaturas se colocan en contacto, el calor se distribuirá uniformemente en cada una de las partes de dicho sistema. Entonces, medición del calor, una continuación, la ley cero de la termodinámica. Para esto comenzamos a hablar acerca del calor. ¿Qué es el calor? Es la energía que contiene un objeto debido al constante movimiento de las partículas que lo constituyen y que al pasar de un cuerpo a otro es causa de que se equilibren sus temperaturas. Entonces nosotros sabemos que todo cuerpo contiene X tipo de energía. Va a depender de la forma como se muevan sus partículas para determinar el tipo o la cantidad de temperatura que posea. Así, por ejemplo, un cuerpo, un trozo de hielo, por ejemplo, observamos que las partículas, al estar congeladas, su temperatura es baja. Cuando lo tenemos en estado líquido, las partículas pueden moverse más libremente, pueden fluir, y en ese caso, pues, la temperatura es mayor. Cuando lo ponemos a hervir, 100 grados centígrados, por ejemplo, las partículas se mueven mucho más rápido hasta que algunas de ellas pasan del estado líquido al estado sólido. Las unidades de medida del calor en el Sistema Internacional de Medida es el Joule, o también llamado Julio, la que se utiliza tanto para cálculos de energía como de trabajo. Así, un Joule o Joule es la energía necesaria para calentar un gramo de agua en alrededor de 0.2389 Kelvin. Así que una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar desde 14.5 hasta 15.5 grados centígrados la temperatura de un gramo de agua a presión normal o presión constante. Bueno, ahí tenemos los dos conceptos. Las unidades principales para el calor son el Joule y la caloría. Joule representado con una J mayúscula y caloría representado con la C, la A y la L. De manera que tenemos que un Joule equivale a 0.2389 calorías y que una caloría equivale a 4.186 julios. Luego vamos a ver la ecuación calorimétrica, que es la cantidad de calor requerida para cambiar la temperatura de un cuerpo. Hay ciertos factores que afectan la temperatura de un cuerpo. Primero, la cantidad de masa que contiene. Segundo, la magnitud del cambio de temperatura. Tercero, la naturaleza de la sustancia. Cuando hablamos de la cantidad de masa, es lógico que entre más masa hay, más cuesta calentarla. Más energía se necesita para elevar su temperatura. Segundo, la magnitud del cambio de temperatura.
dependiendo del tipo de sustancia. Así, la magnitud del cambio de temperatura es o no mayor. Hay sustancias donde el cambio de temperatura les favorece más. Y la naturaleza de la sustancia. Es más fácil calentar ciertos tipos de sustancias que otros. Por ejemplo, se necesita menor cantidad de agua para llevar mayor cantidad de energía para llevar del estado líquido al agua, al estado gaseoso, que del estado sólido, un trozo de acero, al estado líquido. Esto nos da a entender que dependiendo de la naturaleza de la sustancia, así es el tipo de energía que va a necesitar. Luego vamos a ver lo que es un calor específico. Es la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una determinada sustancia para elevar la temperatura en 1 grado centígrado o en 1 Kelvin. Por ejemplo, si 1 gramo de agua absorbe 1 caloría, incrementará su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, cada grado centígrado que incremente 1 gramo de agua su temperatura, a eso le vamos a llamar calor específico. Nosotros sabemos que hoy en día el calor específico ya está medido para las diferentes sustancias y así pues cada sustancia, por ejemplo el agua, bueno, su valor se encuentra en tablas y cuando veamos el ejercicio pues el dato solo lo tomaremos de la tabla. Luego vamos a la expresión matemática de lo que es el calor. Q es igual a M, CE, delta T, en donde Q es la cantidad de calor, CE es el calor específico, que es un dato encontrado en tablas, triángulo T es el cambio de temperatura, que lo vamos a encontrar restando la temperatura final de la temperatura inicial. Para esto vamos a resolver un pequeño ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: ¿cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 0,3 gramos de agua desde 15 grados centígrados hasta 45 grados centígrados? Primer paso, sacamos los datos que necesitamos utilizar en el ejercicio. Masa, nos dice el ejercicio, 0,3 kilogramos de agua. Triángulo T o delta T, la diferencia de temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 45, la inicial es 15, por lo tanto 45 menos 15, 30 grados centígrados. Y por último, lo que es el calor específico, que en el caso del agua, que es la sustancia de la que estamos hablando, según la tabla nos dice que el calor específico para el agua vale 4.186 Joule dividido entre kilogramos por grado centígrado. Encontrar Q, que es el valor específico. Para esto, la fórmula Q es igual a M, calor específico, triángulo T. Teniendo la fórmula, sustituimos en cada uno de las letras, en donde M, en lugar de M, colocamos 0.3 kilogramos. En lugar de el dato de calor específico, el dato que nos ha dado la tabla, 4.186 Joule kilogramos por grado centígrado. Y por último, la diferencia de temperaturas, que la sacamos restando 45 grados menos 15 y nos resultaba 30. Simplificamos las unidades, centígrado se elimina con centígrado, kilogramo se elimina con kilogramo. La respuesta que vamos a encontrar va a ser en joules o joules.
Hacemos la operación matemática 0.3 por 4.186 y la respuesta la multiplicamos por 30 igual. La respuesta Q, el calor específico, en lo que es la cantidad de calor, nos resulta 37.678 joules. Los ejercicios de repaso se los dejo en el grupo, en una tabla, una imagen que les colocaré. Recuerden, siempre estar repasando, hay que estudiar, hay que dominar todos los conceptos, el procedimiento y toda la información que hemos dado. Pasen buen día, estudien y nos vemos pronto. Hasta luego.